¿Entienden eso? ¿Por Sí, Liz. qué? Porque nuestro sistema de registro sensorial es el más antiguo. Miren, desde que éramos una pinche bacteria, la membrana está atenta a los cambios de energía, incluso puede predecir. Esto que algunas veces nos ocurre, nos tropezamos y ¿qué hace nuestro sistema para no caernos? Hace un montón de ajustes, de maniobras para evitar que plum, te caigas. O cuando estás lavando algo o estás agarrando algo y se te resbale, ¿qué haces? Anticipas y llevas tu mano a la dirección que posiblemente va a tener el objeto al caerse y lo logras agarrar. A veces nos falla y otras veces tenemos éxito. ¿De qué depende el éxito y de qué depende la falla? A ver, ¿quién me dice? Todo esto ya es lógica nomás ya. De la práctica, dice. ¿De qué? Perdón. De la práctica. Muy bien, de la práctica. Entonces, ¿de qué? ¿Práctica de qué? De viabilizar todo en sí, toda la estructura del cuerpo, tal vez. ¿Cómo viabilizamos? Muy bien. A través de la repetición. De la repetición, Memoria. de la memoria, A través del ejercicio, Liz. a través del ejercicio. ¿Qué más podrían decir? O sea que, ahí está, ya lo han dicho, que el ejercicio, chicos, para nosotros es una herramienta no para hipertrofiar tus músculos, sino para activar todos los procesos de interpretación de una realidad. ¿Cuáles son esos procesos de interpretación? Sensorio-motor, cognitivo, emocional, social y hasta espiritual. ¿Entienden eso? Entonces, mientras más estemos activos, o sea, ¿qué quiere decir? Estemos más conscientes de dónde y cómo está nuestro cuerpo y ponerle en situaciones, pero variadísimas, entonces nuestros sistemas van a activarse generando qué cosas, viabilización de trayectos, memorias, y esto, todo lo que hace nuestro cuerpo jamás se pierde. O sea, tenemos áreas en el cerebro que todo lo que ha pasado en nuestro cuerpo se quedan como memorias, como praxias. Entonces, cuando nos pone en una situación nueva, no es tan desconocida, sino que sacamos esos recursos para ser siempre más eficientes. O sea, miren, nuestro sistema nervioso es maravilloso. Entonces, mientras más actividades tengamos con nuestro cuerpo, más recursos vamos a tener para resolver las dificultades, obstáculos que tengamos en nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? Emocionalmente, cognitiva, nuestros procesos mentales van a ser mejor. O sea que el ejercicio no es nomás activar la conexión neuromotora, sino es activar todos los procesos cognitivos, procesos emocionales, procesos sensoriomotores, procesos sociales que nuestro cerebro realiza en la actividad cotidiana. ¿Entienden eso? Sí, Liz. Entonces, ¿qué más queremos? A ver, díganme, sin medicamentos, sin gastar mucha plata, pero solo con un fisioterapeuta que entienda que la actividad física no es solo mover, ¿no ve? No es solo hipertrofiar el músculo, sino es resolver todas estas demandas del medio ambiente a partir de las interpretaciones multidimensionales que hace el sistema nervioso a partir de la membrana, así de simple. ¿Entienden, Esito? Sí, Liz. Y
Y se dan cuenta, wow, que la membrana no había sido tan poca cosita, ¿no ve? Que este potencial de membrana va a posibilitar que nos comamos al mundo, así literalmente, y que aprendamos que el ejercicio tiene que ser entonces planificado, dosificado. Ustedes como fisioterapeutas tienen que generar esa demanda medioambiental para que el sistema nervioso lo procese a partir de estas multidimensiones y eso lo va a hacer una máquina. A ver, díganme, No, Liz. ¿lo hace una máquina? Ya le vamos a poner electrodos, el músculo ¡plum! Lo va a hacer mover y los procesos multidimensionales van a ser resueltos. Le va a dar la posibilidad de un aprendizaje, le va a dar la posibilidad de generar estrategias cada vez más inteligentes y creativas. ¿Sí? No, Liz. No, pues no. O sea, entonces, esito, si lo están entendiendo, wow, van a ser fisioterapeutas del futuro. Si no, le van a enchufar nomás a todo Claro que ayuda, ayuda, pero ¿qué es lo que va a resolver y va a crear actividad multidimensional en el cerebro? Es el ejercicio voluntario. ¿Mm? Bien, hasta aquí han entendido. Sí, le dice. Sí, Sí. sí. Bien, ¿alguien no entendió? Esto es clave, ¿no ve? Bien, Aquí, licenciada, una pregunta. claro que sí. Entonces, podemos decir que aquellos niños o aquellas personas que no han tenido un neurodesarrollo adecuado, aquellos que carecen tal vez de reflejos cuando alguien se está cayendo y a veces cae como una Bulto. bolsa de Mm. costal de papas o algo así, es porque no han tenido un neurodesarrollo adecuado, o sea, no se ha viabilizado esos canales, podríamos decir eso. Sí, pero no utilices adecuado, ¿no ve? Porque adecuado es un término genérico, un término genérico. Tiene que ser un desarrollo, o sea, rico en estímulos. Óptimo. ¿Entienden? Rico en estímulos sensorio-motores. Eso es. Y no solo aquel que cae como un bulto, sino aquel que tiene déficit atencional, déficit de memoria, déficit en el control de emociones, aquel que mata, pelea, agrede, miente, etcétera, aquel que se ahoga, ¿no decimos? Se ahoga en un vaso, en una gota de agua, aquel deprimido, aquel que choca en los autos, aquel ese individuo que se droga, aquel que escapa de la realidad, todos esos, ¿qué quiere decir? Que se ahogan en una gota de agua. ¿Por qué? Porque su sistema no tiene recursos. ¿Y dónde se generan estos recursos? En esta interacción de mi cuerpo en el espacio. Y en un espacio que continuamente está cambiando, lleno de estímulos, ¿no? Y que se genera además en esta interacción de un ambiente, por eso decimos un ambiente estimulante. A ver, piensen, a la guagüita le ponen en una, ¿qué se llaman? Corralito, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto esos, como una cárcel así chiquitita? Le ponen ahí con los mismos juguetes y hay otro niño que crece botado ahí en el campo, que tiene que bajar, subir, caerse, levantarse. Además, descalzo lo ponen y con poca ropa, ¿no? Y a este niño cuidado, lleno ¿qué se llama? De cosas suavitas, es una deprivación sensorial, se llama, chicos. Entonces, ¿quién va a tener mejor cerebro? ¿El que crece cayendo y levantándose en el suelo, en la naturaleza, o aquel que está ahí en el corralito, que su perspectiva no va más allá de las 4 esquinas de su corralito? Díganme.
El de la naturaleza, dice. Por supuesto, ¿no ve? O aquel niño que le dan un celular, ¿no? Y ahí su mundo, ¿qué es? El celular. Y aquel niño que construye su mundo en la naturaleza a partir de su sensorio-motricidad, o sea, de lo que su cuerpo siente, calor, frío, ¿no? Arriba, abajo, volúmenes. A ver, pónganse nomás, pónganle a un niño en un jardín y pónganle al niño en su cuarto. ¿Dónde va a tener más estímulos? La naturaleza, chicos. Entonces, el estímulo sensorial tiene que igualar a la naturaleza. Qué pena que nazca en un departamento, ¿no? Y que nunca vaya al campo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso los kinders, ¿no? Que ofrecen medio ambiente estimulante, dicen, ¿no? Entonces, pueden replicar, ¿con qué? Con diferentes estímulos, pero utilizando el cuerpo del niño. ¿Y qué hacen los kinders? Directamente sentarlos, ¿no ve? Y el papel, dibujando, escribiendo, eso. ¿Qué recursos sensoriales tiene ese sistema? Pobre. Entonces llegan a la universidad, aparece una Miroslava que les quiere hacer pensar, ¿qué cosa? A ver, piensen. Es realmente frustrante para ustedes, pero todavía están en la posibilidad de activar estos circuitos con estas posibilidades hipotéticas que les pongo, ¿no ve? A ver, piensen, lleven de aquí, de allá, esto de la membrana, comprender que esta actividad no es mecánica, ¿no? No es un simple mecanismo fisiológico, sino que va de lo micro a lo macro. Entonces, el comportamiento humano lo podemos explicar desde el comportamiento de la membrana. ¿Entienden eso? Entonces, no es adecuada. Adecuada es un término que usan como eso del bien, ¿no? Que funciona bien y funciona mal. No, seamos más específicos. Entonces, digamos un estímulo, un medio ambiente estimulante, donde la variabilidad de estímulos es eso que va a ser un reto para este sistema nervioso y al mismo tiempo de resolver el reto va a guardar como memorias. Y vamos a ver más adelante que todos los sistemas van a desechar lo que no les sirve. O sea que el sistema nervioso, las neuronitas, tienen un mecanismo autónomo que le hace desechar las experiencias que no han sido satisfactorias. Y va a aprender, entonces va a decir, no, pues subir las gradas de esta manera no me sirvió porque me caí. Entonces, para volver a subir gradas o cerros u otras actividades que necesiten impulsos motores, ya no van a usar la estrategia que les hizo caer, sino otra, ¿no ve? O van a mezclar entre praxias, por ejemplo, para escalar una montaña. Sí, necesitamos intercambiar apoyo, potencia, fuerza, etcétera. ¿Cómo hacen los escaladores? Que con una ranurita, que para nosotros, oye, ¿dónde está la grada, no? Una superficie donde pueda apoyar toda la planta de mi pie. Para ellos, una ranurita de 1 centímetro es suficiente para escalar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí planean, ¿no? Que para moverme hay una planeación motriz, una planeación geométrica. O sea, ¿qué quiere decir? Nuestro sistema sensorial nos da los datos y nuestro sistema motor ajusta a esos datos reales y dice, sí, con esta ranurita sí voy a poder. Pero para eso he tenido que entrenar. O sea que el entrenamiento físico es el resultado y es la memoria práctica que puede modificarse y que puede usar una ranurita de 1 centímetro de relieve para utilizarlo como grada. ¿Entienden eso?
Sí, lo hice. Perfecto, muy bien. Entonces, los ligandos, otros que vamos a un poquito ya ahora a desarrollarlos, los ligandos entonces vendrían a ser los neurotransmisores. 100 neurotransmisores vamos a producir, o sea, las mismas neuronitas van a producir como resultado de la comunicación entre ellas unas moléculas que van a dirigir este proceso de excitación o inhibición generado por el potencial de acción, modulando el comportamiento. O sea, ahora piensen, 300 millones de neuronas, ¿cuántas interconexiones hacen entre ellas? Si una puede realizar 10.000 conexiones, hagan la multiplicación. O sea que cuando estamos frente a un reto, ¿no ve? Por ejemplo, esto de utilizar esta ranurita de 1 centímetro para escalar, imagínense todos estos circuitos que se están activando para controlar los 642 músculos, las otras tantas articulaciones, ¿no? Para lograr la perfecta sincronización que hace posible que utilicemos esa ranurita como un escalón para subir. ¿Y eso de qué depende? Miren, de que estos moduladores, estos canales que van a ser activados por ligandos, que son los neurotransmisores y las hormonas, y todo lo que nos echamos al cuerpo, estos medicamentos o estas toxinas, imagínense cómo van a interferir facilitando u obstaculizando la apertura y cierre de los canales iónicos. Y encima pónganle el cherry genético, ¿no? Este cherry genético que hace que si en mi familia somos resilientes o no. ¿M? Esto de que me caigo pero me levanto, ¿no? Y hay otras familias que se caen y se cayeron, ¿no? Esos pesimistas todo lo ven negro. Ay, pero no hay plata, ¿no ve? Ay, que el gobierno, ay. Y nos dicen, ¿y yo me quedo aquí tranquilito con toda esta situación o voy a salir adelante pese a esta situación? Y eso es hasta cultural, ¿no ve? A ver, piensen en esto, nuestra geografía tan protegida por las montañas, que hace que estemos siempre bien resguardados. En nuestra historia de caos natural nunca ha habido terremotos, nunca ha habido, ahora tal vez hay un poco de inundaciones, ¿no? Por las lluvias, pero no hemos tenido así un caos dentro de los factores medioambientales. Entonces somos muy cómodos los bolivianos. Ahora piensen en los japoneses o en los chilenos, en esta costa, cada vez destruyen todos los pueblitos de la costa y vuelven a construir y vuelven a hacer pueblitos, ¿no? Pese a que sabe que en algún momento el mar se los va a destruir. Yo creo que los paceños son los que tienen un poco de resiliencia, porque ya no hay más lugar donde construir sus casitas y hacen en precipicios, ¿no? En lugares que son inestables, a leguas, pero vuelven ahí a hacer su casita y hacen de pisos y vuelven a caerse, vuelven a hacer. Entonces, esa capacidad de interpretar la realidad, chicos, depende del, primero, los genes y de una fuerza que es igual de poderosa. ¿Cuál es esa fuerza? Tal vez La no. gravedad. ¿De qué? De la gravedad, Lice.
No, pues, no. La gravedad no es un factor que le podamos modificar. La gravedad siempre va a tener un valor, es una constante. La epigenética, pues, chicos. O sea, el medio ambiente lo podemos modificar. La genética va a tener tanta influencia en este canal iónico, en su configuración, como la epigenética. O sea, como que ya todos los cochabambinos tenemos tendencia a la diabetes, ¿no? Pero no todos somos diabéticos. ¿Por qué? Porque unos comen así como cerditos y otros seleccionan su alimentación. Todos estamos sometidos a la misma influencia. O sea, ¿cuál es la influencia medioambiental? ¿No ve? La influencia, a ver, ustedes abren la tele, encienden la tele o van a la calle, ¿qué nos están bombardeando? ¿Qué estímulos epigenéticos? La propaganda, ¿no? Nos hacen creer que la agüita oscura significa felicidad, compañía. Nos hacen creer que la Coca-Cola, que está llena de tóxicos, es un líquido que nos da felicidad. Y toda ¿qué se llama? La propaganda nos bombardea para convencernos de esto. Ahora, la inteligencia puede ser atrapada, ¿no ve? Por esta propaganda y decir, oye, de lógica, a ver, veremos qué composiciones tiene esta Coca-Cola y vemos ahí un montón de tóxicos. Entonces, no es lógico, ahora piensen, ¿no? El comportamiento no siempre es inteligente y lógico, sino que es manipulado. Entonces, ¿quiénes estudian neurofisiología del comportamiento? Los que nos quieren vender para que no pensemos. O sea, los que no... ¿Cómo? Los que hacen marketing, dice. Exacto. Entonces hay una gran... un gran estudio del neuromarketing porque te venden al cerebro, ¿no? Y vender al cerebro que tienen que taparle la lógica. La lógica. Oye, si tomo estas toxinas, me va a hacer bien a mi cuerpo, pero ay, una Coca-Colita, ¿qué le va a hacer? Una droguita, ¿qué le va a hacer? ¿Qué propaganda hacen? Prevenga el dolor de cabeza, tome migrañol, 2 cápsulas como prevención, ¿no ve? ¿Qué le están diciendo a ese cerebro? Antes de que te duela, toma. Entonces, ¿es lógico eso? Entonces, no analizas la causa y eso es, y el médico promueve, perdón, esa conducta. ¿Por qué? Porque el médico no busca la causa, solo tapa síntomas con medicamentos. Nosotros tenemos otra visión. Como no damos medicamentos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la causa para que esta persona tenga este dolor que le imposibilita funcionar óptimamente? Entonces hacemos un análisis desde el punto de vista fisiológico. Entonces que vemos canales que están alterados mecánicamente, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es la causa mecánica? Ahí sí, la respuesta que dio hace ratito Jaimes, ¿quién? La gravedad. Eso, ¿no ve? Entonces, Ahí, licenciada, estos dime. fármacos vendrían a engañar a lo que vendría siendo al canal de proteína, en este caso por ligando, ¿no ve? Eso, lo has dicho maravillosamente. ¿Quién eres? ¿El Jaimes? Sí, lice. Muy bien, Jaimes. Eso es un engaño, porque esa no es la causa. Entonces tenemos que buscar nosotros la causa, ¿no ve? La causa primero genética. Ahí hacemos algo, podríamos paliar, ¿no? Alguna cosita. Pero a un esquizofrénico no lo vamos a curar con ejercicios, pero puede mejorar su función, ¿no ve? ¿Entienden eso?
A un parkinsoniano no le vamos a curar el Parkinson con ejercicios, pero sí puede optimizar su función si es que la actividad dopaminérgica se regulariza. Tenemos también nuestros límites, pero los fármacos lo que hacen es Inhibir. obstruir, sí, engañar, ¿no ves? Distorsionar, esa es la palabra, distorsionar a las proteínas selectivas, a las proteínas que van a abrir y cerrar estos canales. ¿Entienden, Esito? Sí, dice. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Entonces, las propiedades de la membrana, gracias a la actividad de estas proteínas en forma de canales, van a garantizar la actividad de la membrana, excitándola, ¿no ve? Generando un potencial de membrana que va a transducir las energías que afectan a este sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? La transducción va a ser esa conversión de todas las energías en un lenguaje electroquímico. ¿Quién la va a hacer? La membrana. Maravillosa. Pero ya sabemos que la membrana solo va a reaccionar dependiendo de los gradientes de concentración entre el líquido, entre los electrolitos que contiene el líquido extracelular y el líquido intracelular. Hasta ahí eso es clave. ¿Han entendido eso así? Como conclusión. Sí, dice. Muy bien. Y esta membrana que tiene esta capacidad de excitarse, no se queda con la información solo en el punto de apertura y cierre, sino que gracias a estos canales iónicos puede propagarse la información desde el punto de registro del estímulo hasta la corteza. ¿Para qué? Para ubicarnos, ¿no? Porque aquí el sistema lo que quiere es que estemos ubicados en la realidad. Y para eso necesita que todo nuestro sistema esté activo, que todo nuestro sistema esté enterado de que me están pisando mi dedo gordo. ¿Entienden eso? O cualquier estímulo. Y entonces, esta capacidad de conducir la información va a depender de la grasa del nervio, va a depender del diámetro de la fibra, ¿no ve? Entonces va a depender de la mielinización de la fibra, del diámetro de la fibra y de la resistencia de la fibra, que en este caso es la membrana, ¿no ve? ¿Hasta ahí estamos? Entonces vamos a tener que saber qué fibras conducen más rápido y qué fibras son más lentas. Entonces vamos a tener que clasificar las membranas de las fibras en A, B, C, que son desde las más veloces a las menos veloces, de las que tienen mielina a las que no tienen mielina, de las que provocan resistencia a las que no provocan resistencia. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, la membrana va a poder conducir la información más rápido o más despacito. ¿Entienden eso? ¿Sí? Bien. Bien. Y el trofismo, que esto es una vía, es un circuito. O sea que lo podemos identificar a partir de qué? Del receptor, ¿no ve? ¿Dónde comienza esto? En un receptor. Pero este receptor es una estructura especializada para el registro de diferentes estímulos. Estamos viendo, ¿no ve? Que el registro del estímulo va a ser mecánico, o sea que va a haber receptores para el registro de la energía mecánica, en este caso la gravedad. Entonces va a haber mecanorreceptores. ¿Entienden esto? El trofismo de la membrana además va a garantizar que sigamos el circuito de este tipo de recepción para este tipo de estímulo.
Otro receptor va a ser diferente. Por ejemplo, los fotones. O sea, tróficamente vamos a poder identificar el circuito del registro de las variaciones de luz y oscuridad. Tróficamente son diferentes. Y va más allá el trofismo, porque la neuronita que ha sido excitada por un estímulo, conducida, va a poder, para activar este circuito, va a poder producir un tipo de neuromodulador, que es un neurotransmisor u hormona, que hace posible la eficiencia del registro del estímulo. O sea, ¿cómo sintonizamos, por ejemplo, a ver, cómo nos acomodamos a la luz? Menos mal que estamos de día, pero está nublado, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Oh, necesito más luz para poder leer, para poder anotar, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Enciendo la luz, pero encender un apoyo, que es una luz extra, ¿qué hace? Es el resultado de este trofismo, o sea, de este circuito fotónico entre la retina y mi área occipital que me hace evaluar, cualificar y cuantificar que la luz que yo necesito para leer y escribir sus nombres, necesito más luz de la natural, porque la natural no está en su total magnitud. ¿Por qué? Porque está nublado. Entonces, para eso tengo que modificar el potencial de acción y eso va a ser posible con el neurotransmisor. Entonces, para yo poder responder al movimiento, yo para poder escribir sus nombres tengo que hacer uso del control no solo de mis manos, sino de mi cuerpo. Entonces, de ahí que necesito acetilcolina para excitar a ciertos músculos y GABA-aminobutírico para inhibir otros. ¿Para qué? Para yo poder realizar la escritura. ¿Entienden eso? ¿Y eso dónde formo? Tróficamente la neurona es capaz de producir estos neuromoduladores en forma de neurotransmisores y las hormonas en las glándulas. O sea que tróficamente es un circuito y además produce el neuromodulador que va a definir mi respuesta, equilibrada o reactiva. ¿Qué quiere decir? Que si me dicen, no sé, a ver, en la calle, vieja, ¿no ves? Como un insulto, vieja de tal, ¿no ves? Y yo escucho eso y digo, wow, sí, soy vieja, todos vamos a llegar a la edad, o sea, vieja no me considero, que soy decrépita, no, pero vieja sí, ¿no ves? Ahora, de tal, no soy casada y menos con el desperdicio, ¿no ves? Entonces, ¿qué dices? No sé a qué se habrá referido, porque lo que él me dice que yo soy, yo sé que no soy, ¿entienden? Pero eso depende del nivel de cómo gestiono mi realidad. Entonces, si yo creo que sí es un estímulo, es un insulto que me digan vieja, entonces voy a sufrir. Pero si entiendo que sí soy vieja por mi edad, y yo no considero que eso sea malo porque es natural, es biológicamente, esa es mi naturaleza, del ser humano es la naturaleza. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo interpretamos esa realidad? El trofismo neuronal va a ser posible. Y eso va a depender de cuán conscientes seamos de mi cuerpo y de mi realidad. Y dentro de mi realidad está eso que somos seres biológicos, pues, ¿no? ¿Entienden esito? ¿O les estoy? A ver, quiero verles ahora. Voy a dejar de compartir para verles sus caritas. Enciendan sus cámaras, por favorcito.
Gracias, Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Agarrándote tu cabeza. Bien, Buen día. Estoy bien. No, no estoy bien. bien. ¿Entienden todas esas analogías? Pero necesitamos entrar en esa dinámica de abstraer, ¿no? Abstraer y relacionar, para no quedarnos solo en una comprensión mecanicista. Esto no se puede aprender de memoria, esto no lo dice el libro, esto ya es un producto de todo lo que yo he aprendido del comportamiento humano. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna lista. Muy bien. ¿Quieren un descanso? Daniel. Bien, estamos 8:09 en 10 minutos, 8:20, ¿no? Nos volvemos a conectar. O químico producido en el medio externo o en el medio interno. Es cualquier cambio de energía que el sistema es capaz de detectar. O sea, si el sistema puede detectarlo, es una energía, es un estímulo, ¿no? Y ya sabemos que los estímulos biofísicos, luz, temperatura, presión, sonido, olores, etcétera, van a generar. ¿Qué van a generar? Esta actividad del circuito. Los receptores van a pero van a detectar, van a ser registrados si están conectados a una terminal sensitiva nerviosa, solo, ¿entienden? Si no, Disculpa, Lisa, sí, ¿está presentando las diapositivas? sí, no se Es- presenta. no, Lisa, se quedó en donde están todos sus documentos. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahora. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, Lisa, Lice. vamos a ver. Sí. Está en estímulo, ¿no ve? Sí. Bien. Entonces, para que se pueda registrar y generar todo este proceso de interpretación, va a estar modulado por dos leyes, la ley del todo o nada y la ley del umbral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la ley del todo o nada? Primero hablemos la ley del umbral, creo que ese es el más pertinente. ¿Qué es el umbral? El umbral es el punto, Eh, Es ¿sí? el punto más alto de la excitación, Lice. De... Exacto. Es el punto donde ¿qué se llama? La membrana va a despolarizarse para registrar un estímulo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El potencial de membrana en reposo es aproximadamente menos 70 a 90 milivoltios, lo que significa que el interior de la neurona está a menos 70 milivoltios menos que el exterior de la célula. Un cambio que modifique este valor, entonces generará la posibilidad, primero, de la excitabilidad y segundo, de la conductibilidad y tercero, del trofismo. O sea, dará como resultado un potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si la energía que nos afecta no sobrepasa este valor del potencial de membrana de menos 55 milivoltios, no va a pasar nada. ¿Entienden eso? O sea que si hay estímulos menores a este umbral, que es una constante de la membrana, no va a ser registrado. Por eso que cada especie, o sea, los perritos pueden
escuchar y oler más que los humanos, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que su umbral de ellos es más bajo, o sea que pueden escuchar estímulos sonoros más bajos que nosotros. Y eso depende de qué, de la especie. Como humanos, para nosotros, nuestro umbral, o sea, el límite donde vamos a registrar estímulos es menos 55 miliamperes. Si el estímulo llega a este umbral, a este límite, a esta meseta, entonces recién va a despolarizar la membrana. Si es insuficiente, entonces no va a ser registrado. ¿Entienden eso del umbral? Dice, eso significa que cuando un estímulo está por debajo del umbral no va a provocar reacción alguna y en cambio, si va a alcanzar o superar el umbral va a generar una respuesta completa en la célula excitable. Eso, así es, eso. O sea, no va a generar un potencial de acción el estímulo si el registro de la membrana es menor a menos 55 milivoltios. Así de simple. O sea que Ok. necesita el estímulo ser claro, ¿no? Para nuestra especie. Puede ser que el sonido sea, si su umbral es menor, nosotros no lo vamos a escuchar, pero sí el perrito. Y eso es lo que vemos, pues, en su comportamiento. El perrito ya bate la cola 5 minutos antes de que lleguemos. O el águila, ¿no? Su agudeza visual había sido de 6 kilómetros. Ahora nosotros, ¿cuánto podemos visualizar a través? Y eso es hasta individual, pero en el ser humano tiene un límite sensorial. ¿Entienden eso? Sí, Lice. Perfecto. Y la ley del todo o nada. Una vez que el umbral ha sido sobrepasado, el potencial de acción desencadena toda la despolarización de la membrana en cualquier punto de la membrana, desde el medio, desde arriba, desde abajo, etcétera, y viaja por todo el circuito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nos han pinchado en la parte más alejada de nuestro cuerpo, que es el dedito pequeño del pie, tenemos que pensar estructuralmente que está conectado a un receptor. Este receptor solo va a registrar este potencial de acción si está conectado a una neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva va a despolarizar su membrana, o sea, se van a abrir canales iónicos para que entre sodio y salga potasio, despolarizando la membrana hasta llegar a una meseta. Esta meseta va a activar una repolarización de la membrana para que esté lista para reconocer si nos sigue pinchando o dejó de afectarnos el estímulo. O sea, y además, que no se va a quedar en la médula espinal, sino que va a ir hasta la corteza, al área somatosensorial primaria, y ahí vamos a poder decir, ay, me está pinchando en mi dedito pequeño del pie derecho. O sea, todo esto es gracias a que todo el circuito se activa y va a responder en cada centro de análisis y elaboración de respuesta. En este caso, ¿quién va a responder primero? La médula espinal. ¿Cómo? A través de una respuesta refleja de protección. Va a retirar el dedito del estímulo doloroso. ¿Entienden eso? Bien. Entonces, umbral y la ley del todo nada va a generar en esto. Esto está
esquematizado lo que va a suceder en la membrana. Estamos aquí, menos 90 milivoltios es la actividad del potencial de membrana. Quiere decir, está vivo, están en los gradientes de concentración, etc. El estímulo aquí llega, mire, en este espacio lila. ¿Y qué hace? En menos 50 desencadena un potencial umbral. ¿Qué quiere decir? Que se abren los canales activados por voltaje desencadenando una despolarización, una fase de despolarización. ¿Qué hacen? Se abren los canales iónicos para que ingrese el sodio. Termina en la meseta y comienza una repolarización. ¿Qué hace en esto? La inactivación de canales de sodio y se activan canales de potasio activados por el voltaje. ¿Y esto qué permite? La salida del potasio. Llega a su valor normal, a los menos 90, y aquí hay un 0.01 milisegundo en la que se hiperpolariza. ¿Qué hace eso? El exceso de repolarización de esta fase regresa al potencial de membrana, a los menos 90. Y esto es gracias a la acción de sodio, de la bomba de sodio, que regula estos gradientes de concentración. ¿Han entendido? Y otra vez está lista la membrana para recibir otro estímulo y generar otro potencial de acción. ¿Han entendido? Entonces, este es un ciclo. ¿Y qué más se puede leer aquí? Es un ciclo con 4 fases y que va a provocar en todo el sistema ritmo. O sea que hay un ritmo. Hay un ritmo entre excitación e inhibición. Excitación en la fase de la despolarización, inhibición. O sea que necesitamos este tiempo para poder registrar. Entonces, cuando el estímulo no respeta este tiempo que necesita entre la despolarización y la repolarización, hay un silencio. Entonces, cuando ponemos los equipos de electroterapia, esto tienen que respetar o no también. Entonces, para ver si está muy excitado el nervio generando, por ejemplo, dolor, le ponemos una frecuencia eléctrica que no le dé tiempo a repolarizarse, porque la repolarización significa volver a registrar el estímulo. Entonces, ¿qué queremos para calmarla? Que no haya esta fase de repolarización. Entonces, el estímulo le vamos a dar en este tiempo, aquí. Entonces, no vamos a permitir que cumpla el ciclo para sentir. Entonces, va a haber un silencio neuronal y ese silencio neuronal significa inhibición, significa calmar a esta membrana que está excitada. ¿Entienden eso? Esto lo van a desarrollar, yo creo que en mejor amplitud en electroterapia. ¿Entienden esto? El potencial de acción. Sí. Sí, Licen. Dicen, ¿Estamos? Entonces, todos los estímulos para ser registrados tienen primero que ser claros, llegar a un umbral. Segundo, la ley del todo o nada. Todo el circuito se va a enterar, o sea, todo el sistema nervioso se va a enterar. Y como tenemos una organización jerárquica, a ver, más allá tengo eso. Como tenemos una organización jerárquica, va a involucrar a todos los centros de integración. Aquí está, ¿no? Entonces, todo el circuito se va a activar, no solo la membrana.
gracias a esta ley del todo o nada. Todas están comunicadas. ¿Qué quiere decir? Todo el eje central que tiene cuerpos neuronales va a recibir esta información y va a responder. Va a responder la médula espinal con una actividad ¿de qué tipo? A ver, ahí sí me voy a detener. ¿Cómo va a responder la médula espinal ante la llegada del potencial de acción? ¿Quién me dice? ¿Cómo va a responder? A ver. Ya pues. Va a integrar la información. ¿Pero cómo? ¿Qué va a Con la hacer? Va a sinapsis. responder. ¿Cómo va a integrar? ¿Qué quiere decir integrar? Va a llevar toda la información, dice. ¿Cómo? Va a llevar toda la información a los centros de integración. No, pues. No solo va a llevar, sino que va a hacer. Va a registrar la Va a información. registrar. ¿Cómo va a registrar? ¿Desde qué interpretaciones? ¿A quiénes va a involucrar? Cognitivos, sensorio-motores, eso es lo que decía, ¿sí? ¿Hasta a qué? Cognitivo, sensorio, motor y... No, pues la médula espinal no hace una interpretación cognitiva. ¿Dónde va a ser cognitiva? Cuando llegue a la corteza, ¿no? Ay, me han pinchado, ¿no ve? ¿Qué es? Me han pinchado. Dice, podría decirse que entonces hace una interpretación sensorial, motora y neurovegetativa. ¡Oh, bravo! Oye, ¿quién eres? Jaime es licenciada. Oye, hoy día has despertado iluminado. Perfecto, muy bien, punto para el Jaimes. Eso pues, hace una interpretación sensitiva, ¿dónde? En las astas posteriores, ¿por qué? Porque ahí hay neuronas sensitivas. Segundo, una respuesta neurovegetativa. ¿Por qué? Va a involucrar a las neuronas sensitivas, neurovegetativas que están en las astas laterales y las neuronas motoras neurovegetativas que también están en las astas laterales y va a seguir su trayecto hasta las neuromotoras alfa y gamma y va a responder también motrizmente. ¿En forma de qué? De reflejo. En este caso de protección. ¿Por qué? Porque la fibra que ha estimulado es la dolorosa, o sea, es la fibra C o la A delta. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué fibras? La clasificación de las fibras que van a registrar los potenciales de acción. El primer centro que va a involucrar en esta interpretación primero sensorial es la médula espinal. Luego, ¿a dónde va a ir? Al tronco del encéfalo. ¿Quién va a responder ahí? En el tronco del encéfalo, los núcleos, en este caso los núcleos de Golgi, de Burdach. ¿Y dónde más va a ir? A la formación reticular. ¿Dónde está la formación reticular? En el tronco del encéfalo, involucrando a quién? A la médula oblonga, a la protuberancia y al mesencéfalo. ¿Qué va a ser la formación reticular? La formación reticular, no se olviden que tienen 40 núcleos que hacen circuito con todas las estructuras del eje central y además está ahí el centro de activación reticular ascendente donde los niveles de conciencia van a generar. Entonces, ¿qué va a decir? Ahí me está picando, ¿no? Y la respuesta va a ser inmediatamente endoanalgesia. Va a activar el sistema de protección, de analgesia y de inmunorespuesta. ¿Qué quiere decir? Su sistema inmune va a ir. ¿Qué va a activar? Aquí. ¿Y sobre quién va a activar este sistema inmune? Sobre el neurovegetativo. Entonces la respuesta va a ser simpática o parasimpática. ¿Sobre quién? Sobre el vaso, sobre el receptor de la venita o la arteria que está alimentando a la membrana neuronal. ¿Qué les parece eso?
con un pinchacito va a ver todas estas respuestas. ¿Entienden? A ver, no quiero dejar de compartir para no interrumpir. Ahí. A ver, muéstrenme sus caras. ¿Están entendiendo esto? Douglas, estás durmiendo, no has participado en nada. Ya, pues despierta, Douglas. Estoy desayunando, dice. Ah, ya. ¿Han Perdón. entendido? ¿Sí? Entonces, el potencial de acción, gracias a esta posibilidad de conducir la información, va a involucrar a todos los centros de integración, a todos. ¿Qué quiere decir centros de integración? Donde están los cuerpos neuronales de las 300 millones de neuronas. Y cada centro, o sea, donde hay cuerpos neuronales en núcleos, como cortezas, van a hacer esa interpretación de qué es el estímulo, cómo le afecta, cómo va a cuidar el organismo, va a discriminar si es agresivo o no, y eso a partir de qué? De la fibra que ha sido activada. Entonces, ¿qué demanda de nosotros? Que sepamos qué tipo de fibras hay, pues. Entonces, tenemos que ver la clasificación de las fibras. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos? Una consulta, dice. Dale. Me perdí un poco en la respuesta. ¿Cuándo va a ser simpática y parasimpática? Muy Si bien. podría ayudarme. Claro que sí. Entonces, nos tenemos que zambullir en el potencial de acción, pero del receptor del músculo liso. A ver, más allá. Les voy a mostrar a dónde está. Aquícito. Una médula espinal necesitamos. Una médula espinal. Aquí estamos. Aquí. Vean esta figurita, ¿no? Bien, entonces nuestra membrana sensitiva está en el músculo, ¿no ve? Aquí, el nodo de Ranvier, la célula Schwann está conectada a los botones terminales presinápticos, pero aquí ¿qué hay? Además de la conexión nerviosa y muscular, ¿qué hay? Hay un vaso. ¿Dónde está aquí un vaso? No tenemos aquí un vaso. Pero sabemos, ¿no ves? Que cada membranita va a tener ahí una venita y un vaso de conducción sanguínea que va a recepcionar también el estímulo. ¿Entienden eso? El estímulo no solo va a ser registrado por el músculo, por la membrana, sino también por el receptor sensorial de la pared capilar del vasito. Y ahora, ese receptor capilar, ¿dónde está su centro de integración? Ay, espérenme un minutito, por favor. Marquito, estoy en clase, dime. El director de carrera y dice que el día jueves todos tenemos que ir a la 904. O sea que creo que vamos a suspender esa clase. ¿Ya? Bien. Seguimos con esto, ¿no ve? El estímulo, entonces, a ver, digamos, un movimiento. Esta flexión, simple flexión. ¿Quién va a registrar este movimiento? Va a registrar los mecanorreceptores. ¿De qué? De piel, porque va a haber una tensión cutánea. ¿Quiénes más van a responder? Los usos musculares, aquí está. ¿Quién más va a responder? Aquí no se olviden, en las astas laterales existe una organización neuronal correspondiente a los receptores de la musculatura lisa que hay en los vasitos, en los capilares que alimentan esta membrana
sensitiva y esta conexión motora. Está llena de capilares. Esos capilares también responden a la energía mecánica generada por las fibras musculares y la respuesta es, ¿en qué sistema? En el sistema simpático y en el parasimpático. ¿Qué hacen estos? Influyen en el diámetro del capilar. O sea que si la respuesta mecánica a la flexión del codo, ¿qué va a hacer? Si son repetidas veces, ¿qué va a hacer? Una dilatación. ¿Por qué? Está generando un trabajo mecánico de la conexión neuromuscular. Y entonces, ¿qué necesita para resolver este trabajo, esta demanda de ATP y de oxígeno? Demanda un mayor volumen de sangre. Entonces, esta respuesta de mayor volumen de sangre va a activar a todo el sistema neurovegetativo. ¿A quiénes va a involucrar? ¿A quiénes va a involucrar? A ver, a ver. Al corazón, a los órganos. Al corazón, ¿a quién más? Pulmones, A los Luis. vasos sanguíneos. Al corazón y a los pulmones. ¿Por qué? Este gasto energético demanda mayor consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué va a aumentar? Nuestra frecuencia cardíaca, porque necesita bombear más sangre a este lado que está haciendo un gasto energético. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, el vaso se va a dilatar y va a permitir el producto de este aumento de necesidad, que es más oxígeno y más flujo sanguíneo. ¿Dónde se va a dar a cabo eso? Aquí, así. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahorita me voy a buscar una imagen igualita que esta, solo que entre el músculo liso y la membrana neuronal. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Porque además, el potencial de acción que necesita, aquí, ven mi cursor, ¿qué necesita? Sí, se ve. La ATP, producción de ¿no? iones. ATP. ¿Por qué? El ATP va a generar, ¿qué cosa? La producción va a activar que la bomba de calcio que hay en la membrana active la producción de acetilcolina. ¿Quién va a producir? ¿Qué se llama? La membrana presináptica. Y además que esta acetilcolina necesita ingresar al músculo y desencadenar un potencial de membrana en el músculo ya también. ¿Y para qué? Para que se activen las fibras capa por capa como una respuesta a la demanda del gasto energético. ¿Entienden ese circuito? Entonces, Dice, dime. perdón que la corté. Esto Sí. pasaría todo paralelamente a los otros mecanismos de decepción que mencionó. Todo. Por Todo eso pasa es al que mismo tiempo. todo pasa al mismo tiempo. Eso creo que es lo que les hace volar la cabeza, porque todo está pasando simultáneamente, ¿no? La ley del todo o nada no se queda aquí, sino se propaga, llega a la corteza, y en la corteza, ¿qué está haciendo? La interpretación cognitiva con el área prefrontal. Y pasa por la formación reticular y la respuesta es límbica. Ay, esto me gusta, no me gusta, ¿no ve? Ay, me siento amenazada. A ver, piensen en una situación. Un conscripto está haciendo ejercicios bajo el comando de un sargento, pero maloso, ¿no? Y solo al escuchar, solo la presencia del sargento malo, que le exige, pero al extremo, él tiene que resolver todo, o sea, no tiene que paralizarse de miedo, tiene que gestionar sus emociones, controlar sus músculos, su cuerpo, para resolver la demanda. Haga 20 lagartijas, ¿no? Y el otro tiene que controlar, ¿qué cosa?
su respiración, todo, sus miedos, su cognición, su control sensorio-motor, su respuesta neurovegetativa, y todo está aquí, en esta unión neuromuscular y en este espacio, en la hendidura sináptica, donde los neurotransmisores están ahí siendo recepcionados por proteínas receptoras, activando la excitación, inhibición, recaptando además el neurotransmisor para que no se acumule y no se genere una tetania y haya una coordinación y una sinergia de los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores y antigravitatorios. ¿Qué han dicho? Y todo eso lo hace con tanta eficiencia que logra hacer sus 20 flexiones con total satisfacción. ¿Para quién primero? Para él. Ay, logré, ¿no? Otros no lograrán, estos hijitos de papá no lograrán porque no tienen recursos. Entonces se hacen dar una patada o les castigan, ¿no ve? Y ya no quiero ir al cuartel porque es muy maltratador este sargento, dicen, ¿no? ¿Entienden eso? Quienes van a superar son aquellos que han trabajado su cuerpo, y no solo su cuerpo, su mente, su psiquis, y no se doblegan ante la presión que va a ejercer el medio externo. ¿Entienden? A ver, voy a mirarles sus caritas. Otra voz, Lice. ¿Entienden? Sí, dice, se entiende. Sí, Lice. Entonces, ahora se dan cuenta por qué, ¿qué se llama? ¿Por qué otros renuncian? Miren, estamos 95, son 180. ¿Cuántos van a aprobar? 30 máximo, según las estadísticas. ¿Qué pasa con los 160 o los 150? Se han dejado vencer, ¿no? ¿Por qué? Porque su historia no les da los recursos para seguir intentando y esforzándose. Cuando reciban su título, ¿qué va a ser? Un triunfo ¿para quién? Para la universidad. Primero para ustedes, chicos, para su psiquis. ¡Wow! Ha sido toda una resolución de obstáculos en 5 años. Y he logrado superar. ¿Eso no es una autoeficiencia magnífica? Sobreviví. Y miren ahora mi título. Por eso se cree la creme de la creme. En la calle ni me miran. Porque ¿qué me dirán? Pues esta desgraciada que no ha sido el mayor obstáculo. ¿Qué les dirá? Pero no me saludan. Ay, claro que hay estudiantes que sí lo hacen, ¿no? Pero yo jamás olvido una cara y digo, aquel ha sido mi alumno. Y veo pues cómo su psiquis ha interpretado mi demanda que hago de su sistema nervioso. O sea, mis clases son ¿para quién? Para su sistema nervioso, porque creo que pueden. Ahora, la pena es que ustedes no creen que pueden, chicos. Todo es fisiología, ¿entiende? Ay, caramba, ya es 03. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde estoy? A ver. 9:03. Nos pisa el tiempo. Pero ya estamos en sinapsis, ¿no? Ya hemos establecido todos los recursos fisiológicos que realiza la membrana para captar el estímulo y generar un potencial de acción. Ahora el potencial de acción va a propagarse, nunca se va a detener. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? La clasificación de las fibras, ¿ya? Se clasifican, ya tengo ahí un data preparado. Entonces, el día jueves que tendríamos que hacer ya sinapsis y todo eso, tenemos que ir a la universidad, en el aula. ¿Qué va a haber? Dice
un acto porque es el día del fisioterapeuta. A ver, veremos qué hay, chicos, ¿ya? ¿Entienden? Entonces nos vemos. Sí, Claudia, dime. Perdón, dice, me equivoqué. Ya. Bien. Entonces nos vemos el día jueves en la U. Y el martes tendríamos nuestra clase de sinapsis. Y ahí prepárense. Va a haber exposiciones de neurotransmisores. ¿Ya? Ya con todo lo que estamos viendo, entonces vamos a ampliar un poco sinapsis, entonces pueden anotarse, hay 100 neurotransmisores y ver cuál es su función, ¿ya? Entonces, para el martes, sinapsis, y podríamos ya exponer algunos. Yo voy a hablar de la conexión neuromuscular y ahí voy a establecer un poco los neurotransmisores que hacen posible esta conexión neuromuscular, ¿ya? Bien, nos vemos el jueves en la U presencial, ¿no ve? 900, no sé cuánto me ha dicho. Ya, adiós.